Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Lavandero, soy el director del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, la sigla ACDIS, y les doy la más cordial bienvenida en estos tiempos de pandemia COVID. Les cuento que hoy día tenemos un invitado estelar, el doctor López Lastra, que aprovecho primero de dar la bienvenida a nuestra coanfitriona, la doctora Claudia Vance. Hola Claudia, buenas tardes. Hola Sergio, gusto de verte nuevamente y bienvenido, queridos colegas, investigadores del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y a todos quienes se conectan viernes tras viernes a estos seminarios que han sido muy interesantes en esta serie que hemos preparado en relación a la pandemia COVID-19. Dar la bienvenida a nuestros estudiantes que de distintas carreras se conectan y a personas de la comunidad general que nos siguen también a través de Facebook. Pueden juntar sus preguntas e irlas enviando por este chat de Zoom o a través de Facebook y las vamos a tomar hacia el final. Entonces quisiera pedirle al profesor López Lastra que pueda compartir su pantalla y yo lo voy a presentar. Vamos a verlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un título muy interesante y desafiante, ¿cierto?, para el día de hoy. Y algo importante va a ser que el profesor López Lastra nos va a tener que ayudar a que esto no nos afecte a nuestra salud mental, porque nuestra expositora del tema de salud mental nos hacía mención a este efecto, ¿cierto?, de los conceptos de guerra que están tan presentes. Así que le dejamos ahí un desafío importante al profesor López Lastra. Bueno, quisiera entonces dar la más cordial bienvenida a Marcelo López Lastra, quien es bioquímico, PhD, especialista en virología molecular. Él es profesor titular y director del Centro de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Así que es un honor para nosotros poder contar con la visión de un virólogo experto en este tema. Así que, Marcelo, muy bienvenido. Estamos muy esperanzados de tener una muy buena presentación como lo hemos tenido en los distintos seminarios y al final una muy buena discusión. Así que tienes el audio para poder partir. Muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Ahí Se hagan escucha. señales. Sí, perfecto. No me voy a mostrar todavía porque verme a mí mismo mientras presento no me da mucha confianza. O sea, el doctor incógnito. El doctor incógnito va a ser, después me voy a mostrar. Es una cosa simplemente de verse la cara que uno presenta. Y justamente considerando esto de lo que dijo la expositora anterior de salud mental, quería un poquito explicar cuál es el contexto del arte de la guerra, cuál es el contexto de esta presentación, por qué elegí justamente el arte de la guerra. Pero para eso voy a tener que contarles al público en general una cierta infidencia. Muchos de ustedes tal vez saben, pero tal vez otros no, que todos tenemos hobby, y mi hobby, dentro de todo, aparte de hacer virología, mi hobby es entrenar karate. Y aquí les muestro una foto simplemente para demostrar que así es, donde estamos con un grupo de muy buenos amigos, de hecho, yo diría familia del karate. Estamos justamente en Okinawa, entrenando con nuestros maestros de nuestro estilo. Y acá mi hijo también, que estuvimos en Okinawa haciendo karate. ¿Qué tiene que ver todo esto con el arte de la guerra? Bueno, todo parte en realidad más o menos cuando yo tenía como 14 años, por un cumpleaños. Un muy buen amigo, que también practicante de artes marciales, me regala 2 libros. Me regala el libro El arte de la guerra y me regala el libro de los 5 anillos. La verdad, cuando uno tiene 14 años y le regalan un libro de esta naturaleza, uno no entiende muy bien a qué va todo esto.
Sin embargo, este amigo siempre me preguntaba, oye, ¿y el libro? ¿Y qué te ha parecido? Entonces yo, la verdad, debo confesarle que me aprendí de memoria un par de textos de cada uno de los libros, y cada vez que me preguntaba yo recitaba el texto, entonces quedaba todo muy contento. Pero la verdad yo diría que tenía la inmadurez, tuve una inmadurez al principio para comprender estos libros. Luego ya en la universidad me encontré con una gran sorpresa. Me encontré un día unos amigos que estudiaban ingeniería comercial y ellos estaban en ese momento estudiando y tenían sobre la mesa el libro El arte de la guerra. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes también practican arte marcial? Y me dicen, no, no practicamos arte marcial. Y yo les digo, ¿y qué hacen con el libro El arte de la guerra si ustedes no practican arte marcial? Y me explican que de hecho se lo había entregado como una tarea un profesor de economía y que quería que ellos analizaran el libro desde el punto de vista económico, de la economía y del impacto en economía. Y eso me hizo reflexionar, o sea, porque había tenido un libro durante muchos años en mi poder y no había realmente comprendido tal vez el significado de esto. Y hablemos un poquito del libro. ¿Qué significa el libro El arte de la guerra? Bueno, efectivamente es un libro de estrategias militares y fue escrito más o menos en el siglo V, se supone, antes de Cristo, y fue escrito en estas tabletas de bambú. Entonces, reúne cierto grado de conocimiento y lo que ha sucedido es que este libro al menos entrega estrategias, no solo militares, pero estrategias que son aplicables a muchas cosas. Y en ese momento, sin querer, me di cuenta que tal vez este libro y estas estrategias que se proponían en este libro podían ser aplicados a aquello que a mí me gustaba, a aquello que yo hacía, no solo las artes marciales, sino mi ciencia, la ciencia que yo estaba desarrollando en ese momento. Como estudiante, por supuesto, muy poco. Sin embargo, este libro me ha acompañado durante mucho tiempo a ese respecto. Entonces, analicemos un poco qué dice este libro en la guerra. Y esto voy a ser recurrente. Me he tomado la libertad de extraer ciertas frases de este libro y tratar de contextualizarla en lo que estamos viviendo hoy día, en lo que hemos conocido hoy día y un poquito lo que yo hago en el laboratorio. Entonces, primero que nada, el libro reconoce que la guerra es algo importante e inherente a un Estado. Ahora, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es un punto importante. Sin embargo, también dice el libro que dado que es algo que va a suceder, tenemos que estar siempre pensando y preparados para ello. Y eso justifica el estar preparado para enfrentar a un enemigo en ese caso, o bien poder evitar un enfrentamiento, pero para eso hay que tener claro quién es el que está al frente. Y establece varios principios, siendo yo extraje los 3 que yo considero más importantes, y dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni 100 batallas correrás peligro. Ahora dice también, si conoces a los demás pero no te conoces a ti mismo, perderás batallas y ganarás otras batallas. Y si no te conoces ni a ti mismo, ni tampoco a quién vas a enfrentar, básicamente cada vez que tú te enfrentas a una batalla, básicamente corres peligro. Entonces, en el contexto de esta charla, ¿quiénes son los enemigos? Los enemigos son los virus. ¿Son todos los virus? No, no son todos los virus. Son aquellos virus que van a causar enfermedad. Ahora, ¿es que todos los virus causan enfermedad? Yo creo que después de esta charla le va a quedar claro que en realidad aquellos virus que causan enfermedad son poquísimos virus. Sin embargo, por supuesto, hoy nos enfrentamos a una situación que es bastante severa, entonces está en la conciencia nuestra que los virus son malos. Pero hay un punto importante. Sun Tzu, que es el autor del libro de la guerra, o sea, el libro El arte de la guerra, dice, si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te traerá problemas y te traerá las peores consecuencias. Si nosotros analizamos cuántos virus son capaces de infectar humanos y cuál es la potencialidad de que virus nuevos emerjan, por supuesto que, tal como dice o decía o proponía Sun Tzu, esto efectivamente tendríamos que estar siempre en guardia, siempre preparados. Y eso significa prepararnos, significa ¿qué? Significa estar atentos, significa tener las herramientas necesarias para poder reaccionar ante una infección o ante una pandemia como la que estamos viendo hoy día.
para que entendamos mejor de qué estamos hablando. ¿Qué es un virus? ¿Cómo definimos un virus? Ahora, por supuesto, definir un virus desde un punto de vista molecular es relativamente simple para aquel que conoce todos los detalles. Pero a mí se me dijo que en esta audiencia iba a haber gente que era científico y que no era científico. Por tanto, yo me permití hacer una analogía que yo hago en el pregrado. Y lo que yo hago en el pregrado, a esta altura, cuando les digo, quiero que ustedes entiendan lo que es un virus, yo saco de mi bolsillo un pendrive y les digo, mire, hágame un favor, ¿usted podría adivinar qué información hay dentro de este pendrive? Y básicamente los estudiantes me miran con ojos grandes y me dicen, en realidad no sé lo que hay ahí. Pero, profe, ¿cómo piensa usted que yo voy a saber? Bueno, le digo, tomo el pendrive y lo inserto en el computador. Inmediatamente la información que está contenida de ese pendrive, yo la puedo acceder a ella y puedo leerla. Básicamente les digo, lo que hace un pendrive es portar información. Entonces tenemos el pendrive aquí, y lo que hace el pendrive es portar información. Y cuando yo les digo a los estudiantes que es importante, el cascarón o la información, todos concuerdan que lo importante es la información. Y ese pendrive, yo puedo tomar información de un computador A a un computador B. Ahora, yo puse computadores viejos acá. Si ustedes pueden ver, esto no es un laptop. ¿Y por qué? Porque la condición para que yo pueda pasar la información de uno a otro es que tengan un puerto USB. Por supuesto, antes no existían los puertos USB, por ende, eso limita la cantidad de traspaso de información que yo pueda hacer. Y una vez que los estudiantes entienden este concepto, yo les digo a ellos, bueno, mire, hagamos un segundo ejercicio. Quiero que ustedes, cada uno de ustedes me pase su pendrive. Y cuando hacen eso, nos encontramos con esta gran sorpresa, que no existe una uniformidad en pendrives. Hay un montón de pendrives. Sin embargo, la función de cada uno de ellos es portar información. Y una vez que han entendido que el cascarón no es tan importante como la información que porta, entonces yo les digo, bueno, lo que ustedes tienen delante es un virus. Porque el virus es un cascarón que porta información. Ahora, la información que está contenida dentro de ese cascarón permite hacer más virus. Y eso es lo que hace un virus. No hace nada más que transmitir información de un punto A a un punto B. Lo interesante del virus es que para poder hacer eso, tiene una estructura ahora donde cambiamos el caparazón de plástico por envoltura o puede carecer de ella. También algunos virus carecen de ella. Y tiene proteínas o moléculas biológicas que están diseñadas ¿para qué? Para proteger la información biológica que contiene este virus. Y como deben saber, o tal vez alguna vez supieron, la información biológica está contenida en las moléculas de DNA o de RNA, o sea, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Por tanto, los virus contienen la misma información que cada uno de nosotros contiene en su célula. El mismo material lleva la información. Y el virus en realidad lo que hace es proteger esa información. Y lo importante, lo esencial de esta partícula viral, que es un virión, por lo tanto es una partícula viral infecciosa, es transmitir esta información y propagar esa información. Entonces, lo único que busca el virus en esencia es propagar su información. Y tiene en la superficie estas otras moléculas, que son proteínas que normalmente son de origen viral, y estas sirven ¿para qué? Para anclarse sobre su blanco. Y su blanco son las células. Ahora, lo interesante es que fuera de una célula, el virus es una partícula. Es decir, no es una entidad viva, es una entidad biológica que porta información, pero no está viva. Y es un parásito de la célula. Eso significa que requiere la célula para hacer más virus. Ahora, si analizamos el virus en cuanto a su estructura y tamaño, los virus son extremadamente pequeños comparado con una célula. Si aquí pueden ver el grado de distintos tamaños que hay desde un átomo hasta una célula, y podemos ver que los virus son extremadamente pequeños. Y eso define a un virus, su tamaño, pequeño. Pero entre distintos virus, aquí vemos distintos virus, también el tamaño varía, habiendo unos muy pequeños y unos mucho más grandes,
y vemos aquí como parámetro de comparación lo que sería una bacteria, el tamaño de una bacteria, o bien el tamaño de una célula, y podemos ver que efectivamente los virus son extremadamente pequeños. Por ende, algo así de pequeño que porta una información limitada es capaz de infectar una célula y tomar control de ella y generar todas las consecuencias, muchas de ellas, de las cuales estamos viviendo hoy día. Entonces la pregunta que nosotros como virólogos nos hacemos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo algo tan pequeño, con una cantidad de información tan limitada, es capaz de tomar control de una célula y causar una enfermedad como por ejemplo la que estamos viviendo hoy día? Entonces tenemos otros jugadores en esto. Tenemos el hospedero que somos nosotros. Tenemos vías de ingreso para los distintos agentes virales. No todos los virus utilizan la misma vía de ingreso y no todos los virus van a causar lo mismo. Ahora, una cosa importante, nosotros estamos viviendo en un mundo desde hace mucho tiempo y les voy a mostrar unos datos históricos. Y de hecho, nosotros tenemos un sistema que nos protege contra los microbios y contra los microorganismos en general. Nuestro sistema inmune nos protege. Por ende, si nosotros vemos una infección viral o vemos el producto de una infección viral, que es una enfermedad, si vemos esa enfermedad, quiere decir que ese virus en particular ha sido capaz de bypassear todos los sistemas de protección y alerta de un organismo y ha llegado a la célula. Y además, la célula en sí tiene un sistema de protección. Por lo tanto, el virus que logra replicar en esta célula también ha podido bypassear todos los sistemas de protección de esta célula para poder hacer nuevo progenie. Ahora, si ustedes miran una célula es un aparato extremadamente complejo. Es una máquina compleja que al ser infectada con el virus ahora transforma esta célula en una máquina productora de virus. Y así la información se duplica, se multiplica, se replica la información y eso genera más partículas virales que por supuesto van a ir transmitiendo y llevando esta información de un individuo, de una célula a otra y luego de un individuo a otro individuo. Sin embargo, una cosa muy importante a recordar es que son parásitos intracelulares obligatorios. Es decir, sin la célula, sin nosotros, el virus no es nada más que una partícula. Por tanto, cuando nosotros estudiamos virus, nos tenemos que fijar siempre en esta triada. Esta triada es, por un lado, el virus, por otro lado, el individuo, y además las células donde este virus va a replicar. El individuo se va a defender contra el virus, y eso muchas veces lo vemos como una sintomatología, como la enfermedad asociada al virus, y eso es una cosa muy importante. Hay que separar lo que es la enfermedad del agente viral. El agente viral puede inducir la enfermedad o puede no hacerlo. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Sin embargo, son cosas que están interrelacionadas. Si el virus no logra ingresar al individuo, no va a llegar a la célula, no va a replicar. Si el virus logra ingresar al individuo, no logra replicar en la célula, hasta ahí llega y no va a seguir propagándose. Y nosotros estamos interesados en entender cómo todo este proceso se engrana y cómo este proceso lleva, por un lado, a producir enfermedad y por otro lado, a permitir o a caracterizar cómo el virus efectivamente está replicando o se está multiplicando. Un punto importante a considerar cuando nosotros analizamos los virus es que cuando nosotros hablamos de un virus en particular, no hablamos de un individuo, hablamos de una población de individuos. Y eso es una cosa importante porque, por ejemplo, si yo digo el virus de la hepatitis C, podría parecer que es un solo individuo, pero no es así, es una población. Y esa población se compone de distintos genotipos, distintos tipos de virus, y se distribuyen de manera diferencial en el planeta. Ahora, hay una cosa importante. Cada uno de estos genotipos tiene distinta susceptibilidad al tratamiento. Por ende, no es una cosa menor. Es decir, los virus que tenemos en Chile no van a ser susceptibles al mismo tratamiento, por ejemplo, que los virus que están en África. Y estoy hablando de los primeros tratamientos de hepatitis C, porque hoy contamos con tratamientos que efectivamente pueden afectar a todos estos por igual. Pero además estos virus viajan como cuasi especies. Es decir, vamos a ver que el virus puede cometer errores y esos errores hacen que se van acumulando distintos errores a través de cada proceso de replicación. Y esos errores inicialmente, por supuesto, cuando partió la virología, pensábamos, los virus son ineficientes porque cometen muchos errores.
Sin embargo, luego comprendimos que a través de esos errores los virus evolucionan. Por ende, tienen una capacidad de evolución dentro del hospedero bastante importante. Entonces, ¿qué hace el virus cuando ingresa a la célula? Y una cosa muy simple, el virus primero tiene que reconocer su blanco, que es la célula. Por lo tanto, vimos que interactúa con receptores particulares. Eso significa que un mismo virus no puede infectar toda la célula. La célula tiene que tener ciertas características que permitan que el virus ingrese. Luego el virus va a desnudarse, es decir, dejar su información dentro de la célula, y esta información se va a replicar. Y la información se replica por un lado y las componentes que van a formar la partícula viral por otro. El virus se replica de manera diferencial y luego, o sea, replica sus componentes de manera diferencial y luego se ensambla. Entonces tiene que pensar, cuando piensen en un virus, no en algo que tiene el virus no se reproduce como nosotros nos reproducimos, sino básicamente el virus se ensambla como uno ensamblaría una máquina, uno ensamblaría un auto, uno ensamblaría, y tiene una cadena de ensamblaje. Entonces cada uno de los componentes, el virus los hace por separado, luego los ensambla y luego sale. Y cada vez que el virus replica, como estos virus, muchos de ellos carecen de, hacen un cambio, necesito velocidad versus calidad. Entonces cometo muchos errores durante el proceso de replicación. Sin embargo, esos errores a la larga van a generar una población viral, no un individuo, pero una población viral, y esta población viral ahora va a tener que enfrentarse al entorno, que en este caso es un hospedero, somos nosotros. Y ese entorno va a poner una presión selectiva, y dentro de toda la población viral que se forman, solo aquellos que son capaces de sobrevivir van a continuar propagándose. Entonces, ¿qué dice el arte de la guerra? Dice, como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Y efectivamente eso es lo que hace el virus. O sea, cuando yo les digo el arte de la guerra, el concepto, se aplica para los dos lados. El virus no destruye a su célula inicialmente, no lo hace. El virus necesita la célula para poder propagarse. Por ende la cuida y evita que la célula, de hecho, muera. Y lo que va a tender a destruir la célula somos nosotros buscando protegernos del antígeno, del virus, y reconociendo que esta célula está infectada, lo que queremos hacer es destruirla, y el virus la protege, porque el virus lo que hace, y lo que necesita esa célula, es para poder generar más partículas virales. Por ende, el virus protege aquellos terrenos que ha conquistado. ¿De qué? De el entorno. Y ahora, ¿puede el virus, y cuando el virus ingresa, y esta es la parte entretenida del sistema viral, cuando un virus nuevo ingresa al sistema, es decir, un virus que nosotros jamás hemos visto, ingresa al sistema, básicamente nadie lo reconoce como extraño. Por ende es capaz de ingresar hasta la célula, replicar, sin luchar, tomar control de la célula. Y cuando se empiezan a generar partículas virales, recién ahí el sistema dice, oh, hay algo que no anda. Por ende, ahora tenemos que establecer o responder a este ataque, y respondemos de manera poco adecuada, porque ya fuimos vencidos en cuanto al ingreso. Entonces eso hace cómo el virus ingresa, cómo el individuo, el hospedero, ve a la agente viral o es capaz de reconocer al agente viral, algo importante. Si somos capaces de reconocerlo, vamos a detenerlo. Si no somos capaces de reconocerlo, va a ser más dificultoso el detenerlo. El virus va a llegar a la célula, y si la célula no es capaz de detenerlo, el virus va a replicar. Y fíjense un detalle, el virus, dice el libro, dice que el arte de la guerra se basa en el engaño. Y básicamente lo que hace el virus es justamente eso. El virus engaña a nuestro sistema, lo bypassea, ingresa, y además cuando entra a la célula, es capaz de utilizar la maquinaria celular para generar partículas virales de una manera distinta como lo haría la célula. Por ende, en realidad, reposiciona, reutiliza la misma maquinaria de una manera distinta, así evita que esa maquinaria pueda seguir produciendo lo que la célula necesita, todo aquello para defenderse contra el virus, y por otro lado, hace que la célula genere más partículas virales. Ahora, ¿qué más dice el libro? El libro dice que una vez que comienza la batalla,
hay que ser rápido. Y de hecho, hay una frase bastante interesante que dice que hay que ser rápido como el trueno que retumba. Y hay que hacerlo lo más rápido posible. Bueno, los virus han aprendido a hacer eso. Aquí les muestro el caso de polio. Polio ya no es un problema hoy día porque tenemos vacuna. Y eso también vamos a hablar un poquito de las vacunas un poquito más adelante. Pero si nosotros tomamos una célula, y aquí lo que se ha hecho, este experimento es bastante simple. En este experimento se marcan todas las proteínas que se están produciendo en una célula. O sea, todos los componentes biológicos, aminoácidos se marcan. Por lo tanto, se ve esta mancha negra aquí, que quiere decir que las células están produciendo muchas cosas. Ahora yo tomo esta célula y la infecto con un agente viral. El agente viral en este caso es polio. 1 hora post-infección, 3 horas post-infección, fíjense que se empieza a limpiar el sistema. Ahora, 5 horas post-infección, lo único que produce esa célula son estas bandas discretas, ¿se dan cuenta? Y esas bandas discretas corresponden a productos virales. Es decir, el virus en menos de 5 horas ha sido capaz de tomar control de un sistema tan complejo como es la célula y hacer ahora que esa célula se transforme en una unidad productora de agentes virales. Lo que nosotros en el laboratorio estamos interesados en entender cómo puede hacer eso. ¿Qué información porta que le permite hacer eso? Y la idea es que si entendemos cómo puede hacerlo, tal vez también podamos entender o desarrollar un sistema que evita que lo haga. Pero bueno, tenemos, aquí ustedes tienen respiradores y cada uno de estos respiradores tiene un niño y se pueden dar cuenta que si el niño salía del respirador, podía quedar con daño neurológico. Esto todo se solventó con la vacuna. Y aquí entramos en un punto importante. Nosotros podemos prevenir, podemos adelantarnos si tenemos un sistema de prevención, vacuna, o si tenemos antivirales. Ya lo vamos a discutir más adelante. Entonces, la victoria completa se produce cuando el ejército no lucha. La ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga y el enemigo, ahora el enemigo vencido, fue vencido simplemente por estrategia. Por ende, si nosotros entendemos cómo el virus o la estrategia que utiliza el virus para tomar control de la célula, entonces creemos, al menos nosotros, que vamos a poder detenerlo, al menos en ese punto. Ahora, los virus son, hoy día, por decirlo menos, son conocidos. O sea, yo hablo de un agente viral, todo el mundo salta, sé lo que es un agente viral. Los virus han hecho las portadas de los distintos journals, últimamente, o de las distintas revistas. Y estas revistas no son revistas científicas. Por lo tanto, el concepto de virus está bastante presente en nuestra sociedad, lo cual es bueno. Pero si nosotros pensamos, ¿cuántos virus hay realmente? O sea, si yo estoy tan asustado porque hay virus, ¿cuántos virus hay? Ahora, como yo les dije, hay muy pocos virus que infectan humanos con respecto a la cantidad real de virus que hay en la virósfera, o lo que se llama virósfera. Y ustedes pueden ver que en este estudio, que salió publicado en Nature hace un par de años atrás, muestran que en 1 ml de agua de mar hay casi 1 millón de partículas virales, hasta 10 a la 9 partículas virales. Y para aquellos que no están familiarizados con la nomenclatura científica, quiere decir más o menos que hay 1 millón, o sea, un 1,60 o un 1,90 por mililitro de agua, o bien, fíjense, un 1,90 o un 1,12 en 1 litro de agua. O sea, la cantidad de virus que hay solo en el agua es enorme. Sin embargo, cuando analizamos la función de los virus en el medio acuático, nos damos cuenta que los virus sirven, cumplen funciones positivas, ayudan al ciclo biológico del mar. Y aquí tenemos algunas fotos de algunos virus marinos y podemos ver que el virus cumple una función importante dentro del ciclo. Eso para decir que no todos los virus son malos, y de hecho los virus son muy importantes para mantener ciertos ciclos, como el ciclo del plancton y aprovechar del plancton a nivel marino. Y también vamos a ver que el ciclo de las algas depende mucho de la presencia de los virus. Entonces, los virus son los entes biológicos más abundantes de la biosfera. ¿Y eso cómo podemos concluir eso? Es bastante simple. Todo organismo vivo, independiente de dónde venga, si es eucariote, eubacteria o arquibacteria,
independiente. Todo organismo vivo tiene al menos un virus que lo infecta. Y de hecho, muchos tienen más de un virus, como somos nosotros, y como son los animales, como son los mamíferos, como son los insectos. Todos tienen más de un virus. Por ende, si tomamos todos los entes biológicos que hay en la biosfera, o sea, todo lo que podemos, todo lo que es biológicamente vivo, hay más virus. Y ojo, que los virus no son, fuera del organismo, son partículas. Hay en plantas, y podemos ver, por ejemplo, que causan problemas en plantas, si quieren considerar esto un problema, causan enfermedades en plantas. Sin embargo, no todos los virus, nuevamente, son dañinos. Tenemos virus que se comportan de manera simbionte con las plantas y permiten que las plantas, por ejemplo, puedan crecer en condiciones extremas. O sea, sin este virus, estas plantas no podrían crecer en situación de alta temperatura o de alta salinidad o de baja concentración de agua. Entonces, hay virus que están aportando a la capacidad de la planta de poder subsistir en medios extremos. Virus hay por todos lados. Todos los animales tienen virus, todos los mamíferos tienen virus. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros nos enfrentamos? Que, por supuesto, estos virus, como son de mamíferos, pueden saltar de un mamífero a otro. Y ahora, nadie se salva de esto. Y cuando digo nadie se salva de esto, incluso hay virus que infectan virus. Y esto se descubrió hace bastante poco, o sea, en el 2003 se descubrieron los grandes mimivirus. Son virus extremadamente grandes y junto con el descubrimiento de estos virus, se descubrieron que existían virus más pequeños, por ejemplo el Sputnik 2, que son capaces de infectar estos virus y capaces de destruir estos virus. Y de hecho, mantienen estos virus de virus, mantienen el equilibrio y son necesarios a nivel marino para mantener el equilibrio en el crecimiento de muchas algas. Entonces, podemos ver aquí que tenemos un virus que está siendo atacado por otro virus. Entonces, es bastante curioso el concepto, porque tenemos una partícula que está atacando a otra partícula, porque la partícula más pequeña tiene un requerimiento mucho menor de lo que ofrece la partícula más grande. Y eso es suficiente para que sea infectada. Para decir que esto confirma de que hay más virus en la biosfera que cualquier otra cosa, porque incluso hay virus que infectan virus. Los virus nos han seguido a través de toda la historia, porque uno siempre se pone a pensar, bueno, ¿y cuándo surgen los virus? En realidad les voy a mostrar que los virus surgen antes que nosotros, pero toda la historia está plagada de eventos asociados a los virus. Por ejemplo, tenemos evidencia, si ustedes se fijan en el pie de este individuo, el pie de este individuo tiene una cojera característica poliomielitis. Tenemos, al analizar cuerpos momificados de grandes faraones, podemos ver que estos individuos sucumbieron a ciertas enfermedades virales, por ejemplo, a la viruela. Grandes reyes sucumbieron también a la viruela. Y ustedes tienen que entender que cuando un virus afecta a un poder político o un poder de toma de decisión, genera un conflicto a nivel país y desestabiliza, y básicamente lo que está haciendo, está escribiendo la historia. Por ende, muchos de los eventos de nuestra historia están asociados a la transmisión de agentes virales. Entonces, una de las cosas interesantes que dice el libro, dice, cuando uno derrota al enemigo, tiene que ser cuidadoso con el enemigo que derrota. Ahora, por supuesto, no puede darle a todos los que derrotan lo mismo beneficio, pero a algunos sí se los puede dar. Y a esos pequeños individuos, a esos pocos individuos a los cuales reciben los beneficios, a la larga van a trabajar para uno. Y el virus ha aprendido esto también. Porque una de las características de los agentes virales es que no matan a todos aquellos que son infectados. Y hay una pequeña cantidad en algunos virus, una gran cantidad en otros, de individuos que son infectados y son asintomáticos. Y son estos individuos infectados asintomáticos los que trabajan para el agente viral, cuyo objetivo es la propagación. Por ende, estos individuos, sin querer, están ayudando a los virus a propagarse. Ahora, es este concepto nuevo
¿Es este concepto de individuo asintomático infectado nuevo? Bueno, de hecho, nuestra realidad actual se basa en individuos infectados asintomáticos. ¿Y por qué? Porque toda la conquista española de América, así como la conquista de Norteamérica, se asocia a agentes virales. Llega un puñado de españoles desde España, y este puñado de españoles traía algo más que las armas. No solo traía las armas, sino traía viruses, viruela principalmente. Y si ustedes se dan cuenta, para 1518, la isla española, que es Santo Domingo hoy día, solo enfermedad mató 1/3 de la población nativa. Y si yo tengo 1/3 de mi población diezmada, entonces, ¿qué significa? Que la conquista es extremadamente simple. Fíjense que lo mismo ocurre para México. La viruela había matado a 15 millones de individuos, hizo que cayera el imperio azteca. Y ahora, cuando uno piensa 15 millones de individuos, uno dice, pero no es tanto, hoy no es tanto, tal vez. Sin embargo, en ese momento era la mitad de la población de México. Por ende, el virus hicieron gran parte de la pega. Si nosotros vemos ahora, en 1525, 1527, la viruela ya había llegado al imperio inca. Y interesante, porque llegó la viruela antes que los conquistadores. Y la viruela lo que hizo mató al inca, Capac, que era el gobernante. Y eso generó una guerra civil. Por ende, cuando llegó Francisco Pizarro, se encontró con una población que ya estaba en guerra civil, o sea, estaba dividida, y más encima estaba siendo afectada por un agente viral que los españoles, a los cuales los españoles ya eran inmunes, porque España, Europa en general, había conocido la viruela por mucho tiempo. En 1561, la viruela llega a lo que se conoce como hoy Chile, e impactó también en el avance de los españoles hacia tierras indígenas. Interesante también es que esto permitió al hemisferio norte, o sea, Norteamérica, la conquista de los territorios nativos. De hecho, cuando llegaron los europeos al norte, en la bahía de Massachusetts, el 90% de los nativos de esa zona, el 90%, fueron eliminados no por los europeos, sino por la viruela. Ahora, la viruela, por suerte, fue erradicada, y la viruela demostró un concepto importantísimo. Esto fue el primero fue Edward Jenning, y ustedes pueden leer la historia de Edward Jenning, aquí les mando el protocolo, la referencia al respecto. Y Edward Jenning desarrolló el primer concepto de vacuna, y esto permitió por primera vez pensar en que se podía erradicar un agente viral. Luis Pasteur, quien desarrolló la vacuna de la rabia, confirmó esto. Él declaró abiertamente que el hombre podía llegar a erradicar una infección. Y en 1980 se logró efectivamente hacer eso, se logró erradicar por primera vez una infección viral utilizando vacuna, y esto fue justamente la viruela. Es decir, la viruela que ayudó a los conquistadores a conquistar América, después fue eliminada y la erradicamos del planeta. Sin embargo, la pregunta que nace ahora, ¿podemos erradicar aquello que no conocemos? La respuesta es simple, no podemos, porque no lo conocemos. Es decir, para poder pensar en un proceso de vacunación, debo conocer el agente. Por lo tanto, anticiparme a la gente se hace bastante más difícil. Puedo tal vez hacer algo que se parezca, pero sin conocer al agente, no puedo hacer esto. Entonces, antiguamente los guerreros se preparaban a sí mismos. Ellos eran invencibles, ellos se entrenaban, ellos se preparaban, y con eso aseguraban que por lo menos ellos estaban en su mejor condición. Ahora, el hecho que yo esté en mi mejor condición no quiere decir que mi adversario sea vulnerable. Quiere decir que yo estoy súper bien para poder enfrentarlo. Y la invencibilidad depende de mí, es decir, de mi preparación. Si estoy preparado para. Sin embargo, la vulnerabilidad depende del adversario y depende de mi capacidad como individuo a reconocer rápidamente cuáles son los puntos blandos del adversario. Es decir, nuevamente caemos en lo mismo. Debo conocerme yo
y debo conocer a mi adversario para poder empezar a pensar en desarrollar algo. ¿Qué algo? Por ejemplo, si nosotros nos anticipamos, tal como dice el libro, nos anticipamos, el primero que llega al campo de batalla, el primero que se anticipa, tiene la mayor cantidad de posibilidades. Si uno llega cuando ya la cosa está andando, va a luchar para agotarse, para mantenerse, para sobrevivir, que es distinto a prepararse y anticiparse, y cuando llegue el adversario ya estamos listos. ¿Cómo hacemos esto hoy? Con antivirales y con vacunación. Son dos principios bastante simples. La vacunación requiere más tiempo para el desarrollo, por lo tanto la primera ola deben ser antivirales. Y antivirales, ¿cómo vamos a desarrollar antivirales para algo que no conocemos? Es que básicamente lo que hacemos es probar una batería de antivirales ya existente para ver si alguno de ellos funciona. Es decir, por lo menos no nos pilla sin nada o ninguna herramienta posible a utilizar con los agentes virales. Entonces aquí les quiero mostrar un solo ejemplo. Si nosotros conocemos el ciclo replicativo de un virus, aquí les muestro el ciclo replicativo del virus VIH, este virus está asociado al SIDA. Si nosotros mostramos el sitio replicativo, el virus se asocia a la célula, ingresa su material génico, en este caso es un material génico de RNA, pasa después a una doble hebra de DNA y se integra dentro del cromosoma del hospedero. Es decir, de aquí para adelante, la célula no se da cuenta que es un virus y lo considera como propio. Y luego el virus genera su material, la cual se encapsida y se generan nuevas partículas virales. Si nosotros conocemos esto, podemos fácilmente visualizar puntos estratégicos donde desarrollar antivirales. Y de hecho, la triterapia que se utiliza para VIH se basa en ese conocimiento. Una proteína, una molécula que inhibe una enzima particular del virus, una transcriptasa inversa, otra que inhibe una proteasa. Hay ahora inhibidores de fusión, hay inhibidores de integración, que es hacer que este DNA integre. O sea, básicamente, conociendo cómo el virus replica, yo puedo diseñar moléculas que van a inhibir cada uno de esos pasos. Pero para eso necesito conocerlo. Y para conocerlo necesito investigar. Y para investigar necesito los fondos necesarios para poder hacerlo. Y caemos en lo mismo. Ahora, ¿qué tanto sirve esto? Bueno, ustedes saben que la triterapia funciona muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el virus cambie? ¿Qué pasa cuando el virus mute y ya la triterapia no le sea eficiente? En ese caso tenemos que preparar nuevas cosas. Y para preparar nuevas cosas hay que anticiparse. Lo que hemos hecho en el laboratorio aquí simplemente estoy mostrando que descubrimos una droga que se utiliza en la farmacia, se utiliza como un quelante de fierro, y pudimos demostrar que con esa droga, que es un quelante de fierro que usted compra en la farmacia, podemos inhibir la replicación del virus que produce el SIDA. Ahora, eso es interesante. ¿Sirve para hoy día? En realidad no sirve hoy día porque la triterapia funciona muy bien. Tal vez sirva en el futuro. Sin embargo, esto fue suficiente para que un grupo americano dijera, bueno, hagamos el trial clínico, porque así funciona la ciencia. Uno entrega un pedacito y otro sigue con el relevo. Y pudieron mostrar que efectivamente esta droga que nosotros habíamos descubierto, efectivamente funciona a nivel de un trial clínico. Por ende, es una nueva, es un segundo uso para una droga que ya está utilizada en la clínica, por lo tanto es mucho más fácil que entre en el sistema. Y ahora tenemos esta droga en nuestro arsenal en el caso de que este virus cambie y ya las drogas que tengamos hoy día no sirvan. Y así la idea es ir aumentando en nuestro arsenal día a día. ¿Por qué? Porque a pesar de tener vacunas y a pesar de tener antivirales, los virus también se adaptan. Los virus no son cosas que no son dinámicas, son extremadamente dinámicos y van cambiando. Y es así como nos hemos enfrentado, por ejemplo, a influenza año tras año, tras año, tras año, tras año. Y si me preguntan si va a haber otro, sí, sí va a haber otro. O sea, no es difícil anticiparse a que va a haber otra pandemia. Sí, claro que va a haber otra pandemia. Qué tan seria sea va a depender de qué tan preparados estemos, qué tan dispuestos estamos con respecto a todas las medidas, tanto sociales como farmacológicas, como de vacunación, y la velocidad de respuesta que tengamos para poder adaptarnos a los cambios. Cuando uno piensa y uno dice, pero ¿de dónde vienen estas cosas, de estos virus? Bueno, existe una área dentro de la virología que es la paleovirología.
Y lo que la paleovirología ha determinado, aquí les voy a mostrar un caso nada más, que es el caso de hepatitis B. Hepatitis B en humanos produce problemas hepáticos y sin embargo hoy día tenemos una vacuna. Pero nuevamente, insisto, no porque tengamos una vacuna quiere decir que el virus vaya a cambiar. Este virus, si lo trazaron estos investigadores, hasta la era de los dinosaurios. Es decir, pudieron trazar que el virus original al menos existía en la era de dinosaurio asociado a este invertebrado. Por tanto, el virus que causa hoy día la hepatitis B, su antecesor, ya existía antes de que los mamíferos existían en la Tierra. Por tanto, si consideramos que todo ser vivo tiene virus, uno podría anticipar que todos los seres vivos de ese periodo también tenían agentes virales asociados. Ahora, un segundo estudio, aquí les muestro el primero, un segundo estudio, continuó estudiando este virus a nivel de las aves y llegó a determinar que hubo un punto histórico, ya sea que el virus se separó ancestralmente, infectó una especie ancestral que era convergente con aquella que iba a dar origen a las aves y a los mamíferos, o bien que en algún momento histórico el virus saltó desde las aves hasta los mamíferos. Y hoy día ese virus es lo que nos causa a nosotros hepatitis B. Es decir, el virus existía de antes. Nosotros simplemente fuimos un nicho nuevo que el virus descubrió. Y así hay que pensarlo desde el punto de vista ecológico. Nosotros como individuos, como seres humanos, somos un nicho más para los agentes virales. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Ustedes saben, muchos de ustedes saben que existe el estudio del genoma humano, que se está secuenciando todo el genoma humano. Una de las grandes sorpresas del genoma humano ha sido que efectivamente el 8% del contenido de lo que nosotros consideramos humano, de hecho corresponde a secuencias que tuvieron su origen en virus. Y específicamente a retrovirus endógenos, que es lo mismo que hoy día se asocia a VIH, de la misma familia de VIH. Quiere decir que algún día este virus se integró, algo le pasó, quedó ahí, quedó silente, quedó parte del genoma. Y ojo, que estos virus que quedaron parte del genoma no es que no hagan nada, contribuyen a nuestro patrimonio génico. Y hoy en día estamos descubriendo que muchos de ellos son positivos para nuestro patrimonio génico. Así que este evento ocurra no es malo, al contrario, nos permite evolucionar. Y de hecho nos permite evolucionar muchísimo más rápido porque adquirimos una cantidad importante de genes o de información muchísimo más rápido, una gran cantidad, sin tener que variar nucleótido por nucleótido. O sea, adquiere un cassette de información. Ahora, no siempre este cassette se pone en el buen lugar. Por lo tanto, cuando se inserta mal, causa enfermedad. Pero si se inserta bien, es positivo. Y hoy día, el 8% de nuestro genoma se estima que está compuesto de estos virus endógenos. Un punto que ustedes tienen que considerar ahora, y yo algo mencioné cuando decía que los virus infectaban todo tipo de especies de mamíferos, que los virus también son capaces de saltar. Y saltan, ¿por qué? Porque nosotros, como individuos, le damos la oportunidad, porque nos acercamos a nichos que anteriormente nosotros nos ocupábamos. Por ejemplo, si yo voy y capturo un murciélago y lo llevo a un centro donde está lleno de otros animales, estoy favoreciendo que este cruce de virus de una especie a otra suceda. Si, por ejemplo, yo voy a una zona que tiene ratón de cola larga y el ratón está infectado, yo me expongo a que el virus que tiene el ratón y que al ratón no le hace nada, salta al humano y a mí me va a producir Hanta, o sea, la enfermedad asociada a Hanta. Sin embargo, el salto desde una especie a otra puede conllevar o conlleva adaptaciones en el virus. Y estas adaptaciones pueden ser de todo tipo. Puede ser que salte de una especie a otra y sea no virulento en ambas especies. Puede ser que salte de una especie donde no es virulento a otra especie haciéndose muy virulenta. Puede hacer que salte de una especie donde es virulento a otra y deje de ser virulento. ¿Cómo anticipar esto? Hoy no podemos. Hoy
lamentablemente no entendemos muy bien cómo pasa esto, y es complejo anticiparlo. Podemos tal vez visualizar y proyectar y pronosticar, pero así con certeza es difícil de hacer. Y además, una vez que el virus infecta a un individuo, sea cual sea el individuo, el virus va a replicar. Yo les dije que el virus va a cometer errores, por lo tanto vamos a tener una población viral. Y luego va a ser el individuo, a través de distinta presión selectiva que va a ejercer sobre el virus, que va a permitir que solo alguno de estos virus pueda seguir propagándose. Y esta propagación entonces va a hacer que este virus se transforme ahora en un virus que va a ser específico para este individuo o para este tipo de hospedero. ¿Dónde hemos visto eso? Hemos visto eso, por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia humana, que produce SIDA. Podemos ver que el virus fue saltando de una especie de mono a otra especie de mono, llegando al chimpancé. En el chimpancé nuevamente cambió y saltó al humano, y aquí nuevamente cambió. Entonces, hubo cambios de distintas especie en especie, un cambio particular, luego pasó al gorila, en el caso del gorila, pasó directamente al humano, y si ustedes se dan cuenta acá, tenemos VIH-1, todos son VIH-1, sin embargo tenemos M, N, O, P, son distintos subtipos. La pandemia es causada por el M. Estos no son pandémicos, el M es pandémico. Ahora, hay una cosa interesante. Si lo miramos desde el punto de vista, ¿se acuerdan que yo les decía que la enfermedad es distinta al virus? En este caso, la enfermedad asociada a VIH es SIDA. Sin embargo, tenemos dos virus distintos, VIH-1 y VIH-2, que son antigénicamente distintos, son de origen distintos, funcionan distintos, que causan la misma enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de enfermedad, no hay diferencia, pero si lo miramos desde el punto de vista del virus, son dos cosas distintas. Ahora, un punto importante. El virus, para poder saltar, tuvo que adaptarse, porque yo les había dicho que la célula se defiende, y acá tenemos un montón de defensas celulares que están diseñadas para neutralizar agentes virales. Y el virus tiene que poder cambiar de tal manera de neutralizar o antagonizar cada una de las defensas celulares. Ahora, este cambio es tan severo que una vez que el virus llega al hombre, ya no puede volver atrás. Ahora el hombre es su hospedero y para atrás no puede volver, porque ya cambió, se adaptó al hombre. Pero si yo les digo que el virus se adaptó al hombre, uno tendría a pensar, bueno, pero espérense, el virus es un parásito intracelular obligatorio, por ende, al ser un parásito intracelular obligatorio, el virus, uno pensaría que tendería a adaptarse al hospedero. Bueno, efectivamente, hay un estudio en Uganda que es bastante interesante, porque estudié en una corte de pacientes con VIH en Uganda, y lo que muestran es que el virus está atenuándose en los pacientes de Uganda. Pero curiosamente, el mismo grupo hace 2 estudios en Europa, que son los que están mostrados acá. Por lo tanto, en Uganda el virus está atenuándose. Quiere decir que ahora el virus VIH no causa la patología que causaba, no se transmite como se transmitía. Sin embargo, en Europa está pasando exactamente lo contrario. El virus se está haciendo más agresivo, más virulento. ¿Pero cómo? Porque hay un factor que nuevamente se nos ha olvidado: el factor humano, el factor asociado a patogénesis. Tenemos múltiples factores que tienen que ver con el virus, factores que tienen que ver con el ambiente, factores que tienen que ver con el hospedero, con la edad, con el género, con la etnicidad, con la característica genética de su respuesta inmune. ¿Y qué sabemos de esto? Casi nada. Estamos hoy día aprendiendo sobre esto. Por ende, todavía nos queda muchísimo que aprender para entender cuál es la dinámica que se hace entre un virus y su hospedero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nos encontramos con esta situación. Tenemos un mismo agente viral que infecta una población, donde tenemos algunos que son susceptibles y mueren, otros que son susceptibles, lo pasan mal, pero viven, y otros que son completamente resistentes. Entonces, eso significa que si tenemos el mismo agente,
el hospedero juega un rol extremadamente importante y entender cómo nosotros ahora, cuál es nuestro rol dentro de la patología del virus, es novedoso, porque ese concepto no existía. El virus era el malo, pero en realidad no es solo el virus, es cómo el virus se relaciona con nosotros que puede llevar a la patología. Y a ese respecto, nosotros nos hemos interesado bastante. Entonces hemos estado estudiando cómo factores génicos y factores de expresión de citoquina están afectando el outcome clínico de muchos virus, como hepatitis C, como Hanta, como virus respiratorio y que causan bronquiolitis en poblaciones pediátricas. Marcelo, llevamos 55 minutos. No, estoy terminando ahora. Estoy terminando para ahora. que pongamos preguntas, por favor. Ahora termino. Sorry. Entonces, para finalizar, la última diapositiva, doctor Lavandero, volvemos a lo mismo. Una cosa imperativa en la virología es entender al virus, entendernos nosotros, saber cómo nosotros funcionamos y entender, por supuesto, a nuestro enemigo, que en este caso es un agente viral, el cual busca propagar información. Muchas gracias. Se adelantó por 2 minutos, doctor Lavandero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí voy a poner Marcelo. pantalla. Eso, deja de compartir Bueno, para que ahora sí te podamos ver. Espérate un poco. Podemos colocar cara al doctor incógnito, así que bueno, les presento al doctor Marcelo López Lastra. Bueno, genial tu presentación, Marcelo, y realmente muchas preguntas. ¿Partes tú o parto yo, Claudia? No, parte nomás, sé que han llegado varias por tu lado. Bueno, lo primero, adelante. Una pregunta un poco infantil, pero probablemente esto de los virus ha motivado a mucha gente. La pregunta, si yo quiero ser virólogo, y ya sé que tengo que leer el libro El arte de la guerra, pero ¿qué más tendría que hacer? Primero tendría que tener pasión por los virus. Ya. Estudiar virus es entretenido. A ver, hay varias formas de llegar a ser virólogo. Hay varias. Uno es estudiar una carrera científica, y eso incluye las carreras médicas, o bien carreras como bioquímica, biotecnología, biología. Y eso a la larga va a poder darte las herramientas necesarias o dar las herramientas necesarias para llegar a poder ser virólogo, digamos. La segunda consulta, ¿cómo se originaron los virus en la evolución? Porque aparecieron otras formas de vida. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué no se sabe. Teorías tenemos? No se sabe. Y, a ver, yo no sé si están al tanto de la teoría del mundo del RNA. El mundo del RNA dice que hubo un momento donde todo era solo RNA. Hay quienes postulan que parte de la información asociada a este mundo del RNA logró encapsularse y de ahí pasaron a ser los primeros virus. Ahora, si eso es cierto o no es cierto, no tenemos idea. Pero si la pregunta quiere una respuesta científica clara, hoy no se sabe y yo creo que no hay ninguna teoría que pueda dar cuenta de ello hoy. Ya, la tercera pregunta es, bueno, hoy día todos deseamos una vacuna, pero hemos sobre todo contemplado en los últimos años que existen movimientos antivacunas. Entonces, porque muchas veces se dicen, cada vez que nos vacunamos podemos tener el riesgo de ser autista u otros mitos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que la vacuna ha demostrado ser eficiente en el control de los virus. Al menos de los agentes virales, las vacunas son extremadamente eficientes. Si me preguntan a mí, hay que... Ahora, si causan efectos secundarios, hay datos, los datos son dudosos. Pero yo, si me preguntan a mí como virólogo, la vacuna es una herramienta extremadamente importante para justamente protegerse antes que llegue la gente. Porque la vacuna lo que hace, le enseña al sistema inmunitario cómo defenderse contra la gente. ¿Tú te has vacunado? Sí. Ya, entonces ahí hay una buena respuesta. Ya, Claudia, tu turno. Ahí estoy con el audio. Muchas gracias. Y qué entretenida tu presentación. Nos has transmitido un amor, ¿cierto?, por los virus y el estudio de
la virología, Marcelo, te lo agradezco. Hay algunas preguntas que han llegado también por mi lado. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, hay antecedentes de que, o que tú conozcas, ¿cierto?, de que la gravedad del cuadro podría, de alguna manera, estar determinada por la etnia y que el virus se comporte distinto en algunas razas comparados con otras. ¿Has podido A ver, escuchar o revisar algo de eso, Marcelo? sí hay algo de eso. Sí, basta con hacerse una pregunta basta con mirar los números, yo diría. Si nosotros miramos los números Chile, cantidad de infectados versus cantidad de muertos, y luego miramos los números, por ejemplo, Europa, cantidad de infectados versus número de muertos, vemos diferencias. Si se hace lo mismo con respecto a África. Ahora, si alguien ha estudiado, identificado los marcadores o los parámetros que determinan eso, no todavía. Ahora, ojo con mi respuesta porque tampoco se ha excluido que eso esté asociado al virus. Es decir, que el virus circulante esté cambiando a medida que circule y que no sea exactamente el mismo virus que esté en ambos lados. Acuérdense que los virus, vuelvo a insistir, cuando uno trabaja con un virus, uno trabaja con una unidad, trabaja con una población. Son todos levemente distintos, pero esa diferencia puede dar cuenta de muchas cosas, de hecho. Súper, muchas gracias. Una pregunta un poquitito en relación a lo que mencionaste sobre la paleovirología. Según los conceptos de esta disciplina, ¿cierto? Uno debiera entender, al menos teóricamente, que el virus es anterior al ser humano. Sí, de hecho eso es lo que demuestran con esos estudios. Los virus los pueden trazar hasta la era de los dinosaurios. No han llegado más allá, pero por lo menos hasta la era de los dinosaurios, que el Mesozoico, sí han llegado y han trazado hasta ahí los virus. Así que eran anteriores a nosotros. Los virus estaban en la Tierra antes que nosotros llegásemos como mamíferos a la Tierra. Perfecto, muchas gracias. Te transmito una pregunta de Vicente Cid que felicita, muy interesante tu presentación, la asociación con el libro, ¿cierto?, del arte de la guerra, y cómo los virus han afectado la historia. Y en ese sentido, la pregunta es si tú conoces en la historia que haya ocurrido que un virus que afecte a las personas, a las poblaciones de forma negativa, y que haya mutado, pero de forma positiva, volviéndose menos letal o menos contagioso, o siempre las mutaciones en general que conocemos han sido mutaciones que han causado más daño en el fondo. No, de hecho los virus, a ver, es que ahí nuevamente depende de las poblaciones. Hay poblaciones donde los virus no han dejado de causar problemas. De hecho, insisto, nosotros estamos llenos de agentes virales dentro de nosotros y a nosotros no nos causan problemas. Y hay virus que nos ayudan a la digestión, hay virus que ayudan a mantener la flora bacteriana en el estómago. Pero inicialmente, cuando esos virus se asentaron en nosotros, por supuesto, nosotros nos defendimos contra ellos, hasta llegar al equilibrio, hasta que los virus se adaptaron y nosotros nos adaptamos. Hay una coevolución de las especies aquí, cuando uno ve los virus. Muchas gracias, Marcelo. Sergio Loyola quiere preguntarte si se sabe algo más sólido en relación al origen de este SARS-CoV-2 causante de la pandemia COVID-19, dado que al inicio de estos seminarios estuvimos conversando de este tema y en realidad la respuesta que teníamos hasta ese minuto era que no había mayores evidencias de que hubiese sido originado en un laboratorio, sino más bien en la interacción, ¿cierto?, como una zoonosis, ¿cierto?, entre el animal y el ser humano. ¿Se mantiene eso o hay alguna información nueva? Eso se mantiene y de hecho se ha reforzado ese concepto. Se sabe que, o sea, se cree fuertemente que es una zoonosis. Se falta todavía, o al menos yo no estoy consciente si han encontrado cuál es el intermediario entre el murciélago y el hombre. Falta un intermediario todavía. ¿Se acuerdan que yo les mostré cuando VIH mutaba, que mutaba de especie a especie, paso a paso? Nos falta un paso de mutación para poder explicar el virus en hombre, pero lo más seguro es que haya sido de animal a animal, o sea, zoonosis. Sí.
Muchas gracias, Marcelo. Y hay una pregunta en relación a vacunas que te quiero transmitir, ¿cierto? María Cristina Krautz alude a un artículo reciente en Nature que dice que los niveles de IgG en personas asintomáticas es muy bajo y que en un 40% podría ser incluso indetectable, y en sintomáticos sería alrededor de un 13%. Además, la detección de anticuerpos IgG en ambos grupos se mantenía por un periodo corto, un par de meses máximo. Entonces, en tu opinión, ¿qué implicancias podría tener esto en relación a la formulación de vacunas? A ver, primero que quiero explicar, a desarrollar vacunas contra un agente viral no siempre es la mejor solución. Por ejemplo, en el caso de hepatitis C, el hepatitis C no genera inmunidad, es decir, uno puede reinfectarse una y otra vez con hepatitis C. Sin embargo, lo que ha mostrado ser extremadamente útil son los antivirales y sumamente eficientes. Cuando uno parte con un agente viral desconocido, por supuesto, hay que partir por todos los ángulos. Esta información que está surgiendo ahora es nueva. Lo que está mostrando es que muy posiblemente la vacunación no tenga un efecto prolongado, pero no quiere decir que no vaya a funcionar. No sé si me explico ahí. Hay que vacunarse en forma regular, tal vez. Muy interesante, y de hecho estaban preguntando algo relacionado con eso recién en el chat, es justamente de cuánto duraría la inmunidad en una persona que tuvo COVID, ¿cierto? Eso hay que verlo, porque eso depende también de los individuos. O sea, si ustedes se dan, voy a invitar a leer los artículos que hemos publicado, pero una de las cosas que nosotros hemos visto es que no todos tenemos un sistema inmune similar, no todos reaccionamos de manera similar ante un agente viral. Y hay individuos que reaccionan extremadamente fuerte y hay individuos que reaccionan con menor fuerza. Y eso significa entonces que el efecto no va a ser el mismo en todos, o yo no esperaría que fuese el mismo en todos. Por tanto, depende del individuo. Perfecto. Oye, Marcelo, siguen llegando preguntas, te vamos a hacer una última porque ya luego tenemos que cerrar, y solo para no dejarlo fuera, ¿cierto?, de agenda, quiero transmitirte los agradecimientos, aplausos, estrellita, de todo nos ha llegado por Facebook, felicitando tu presentación y la pasión que nos transmite en el estudio de la virología. Entonces, última pregunta para ti y luego doy paso a nuestro director para que despida el seminario. Así como hay virus que se reconocen por una transmisión zoonótica, ¿hay virus específicos de las plantas que hayan logrado traspasar la barrera y transferirse a humano u otro mamífero? No de los cuales yo esté al tanto. Los virus de las plantas son muy distintos a los virus mamíferos. Entonces, el funcionamiento de ellos también es muy distinto, sus requerimientos son distintos. ¿Sí? Yo apostaría que no va, si sucedió hace mucho tiempo atrás, no ahora. Son muy distintos. Podríamos entrar, si quieren, en detalles más moleculares, pero no creo que valga la pena. Sí. Muchas Bueno, gracias, Marcelo, Marcelo. muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas porque creo que hay algo que tú podrías ilustrar muy bien. Una cosa que uno pueda detectar, ¿no es cierto?, el RNA del virus, y otra cosa es que el virus sea efectivamente o tenga la capacidad infectiva. Así es. Respecto al coronavirus, ¿qué sabes tú o tu opinión al respecto? Porque uno escucha, ¿no es cierto?, que algunas personas dicen la posibilidad de que el virus esté en las heces, entonces, ¿es el virus activo o no? ¿Hay alguna sospecha que pudiera haber transmisión sexual del virus? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay que hacer el experimento. O sea, básicamente, el encontrar RNA viral justamente no implica infectividad. De hecho, una cosa que no mencioné, que muchos virus generan partículas que son deficientes. Es decir, no el 100% de lo producido es infeccioso. Y eso no es que lo hagan porque no les están perdiendo energía, es porque esas son señuelos para el sistema inmunitario. Entonces, esconden las que son infecciosas dentro de partículas que no son infecciosas y las usan como barrera para poder justamente infectar. Yo no sé cuál es la tasa de infección de virus que son encontrados en ese.
no sé si es mayor o menor que aquella generada por o que se encuentra en el ambiente, y de eso hay que probarlo, hay que hacer los experimentos. Bueno, nuevamente el arte de la guerra, ¿no es cierto? Comenzamos con el arte de la guerra y terminamos con nuevamente, así que bueno, muchas gracias Marcelo, también Claudia, y buenas noches a todos nuestros fanáticos de los seminarios COVID-ACDIS, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes puntualmente a las 5. Buenas noches. Adiós. Gracias. Chao a todos.